Oye, salut mes amis, je m'appelle Jesús de Nacho y este es Clase de Francés. Hola niños, ¿cómo están en casa? Hoy aprenderemos acerca de la vestimenta, de nuestra ropa. En francés, ropa se dice le vêtement. Ahora, hay una pregunta que vamos a hacer, que se dice, ¿qué llevas puesto? ¿Qué estás usando? En francés se dice, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? ¿Qué llevas puesto? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Repito una vez más, qu'est-ce que tu portes? ¿Qué llevas puesto? ¿Qué usas? Qu'est-ce que tu portes? Tenemos acá un pantalón court y un pantalón jaune. Pantalón jaune quiere decir pantalón jean. Se escribe igual que cuando nosotros decimos jean en inglés, pero se dice jaune. Un pantalón long significa largo. Un pantalón. Pantalón court, pantalón corto, court, de corto. Pantalón jaune, pantalón jean. ¿Oui? Muy bien, niños. Vamos a ver cómo se dice. Yo llevo puesto un pantalón, yo llevo puesto una camisa, yo llevo puesto una corbata. Veamos los demás ejemplos. Qu'est-ce que tu portes? ¿Qué llevas puesto? Je porte un pantalón. Yo llevo puesto un pantalón. Qu'est-ce que tu portes? Je porte une chemise. ¿Qué que c'est? Une chemise. ¿Por qué digo un y luego digo une? Un es masculino, significa un. Une, con la boca en forma de besito. Une, como diciendo ahí, in, pero digo con la boca así en forma de besito. Une, significa una. Un, un. Une, una. Je porte un pantalón. Yo llevo puesto o yo uso un pantalón. Je porte une chemise. Yo llevo puesto una camisa. Je porte un pull. Pull, también con los labios en forma de besito. Pull. Pull, que significa chompa. Je porte un pull. Yo llevo puesto una chompa. Je porte une jupe. La jupe es la falda. Jupe. Je porte une robe. La robe es el vestido. Para los franceses, el vestido es de género femenino. La robe. Nosotros decimos el vestido, ellos dicen la vestido. Pero dicen la robe. Je porte un manteau. ¿Qué que sé? ¿Qué que sé? ¿Qué cosa es esto? Un manteau. Es un abrigo. Manteau, abrigo. ¿Oui? Muy bien, niños. Je porte une écharpe. Une écharpe. Écharpe es bufanda, chalina. Écharpe. Je porte une écharpe. ¿Oui? Bien. Ahora, aquí tenemos entonces los pantalones jeans, les pantalons courts. ¿Oui? Qu'est-ce que tu portes? Je porte un t-shirt. 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 Je porte un t-shirt. T-shirt es el polo. Yo llevo puesto un polo. Je porte une cravate. Como yo llevo puesto una corbata. Une cravate. Une. No olviden que une se pronuncia une y un se pronuncia un. Je porte une ceinture. Ceinture es la correa. Ceinture. Ceinture. Je porte une ceinture. Je porte une ceinture. Yo llevo puesto una correa, un cinturón. Je porte une veste. La veste. La veste es una casaca. Veste. Con la V. Veste. Je porte une veste. Je porte un blouson. Blouson es sinónimo de veste. También es casaca. Blouson. Je porte un chapeau. Chapeau es sombrero. Un chapeau. Je porte un sac-à-main. Le sac-à-main es una cartera. Sac-à-main. Así como la mochila es sac-à-dos, mochila. Sac-à-dos. Y para las mujeres, cartera. Sac-à-main. Je porte, yo uso una cartera. Je porte un sac-à-main. Sac-à-main. Je porte un chemisier. Acá dice chemise. Une chemise. Una camisa. Acá dice chemisier. Es masculino. Blusa para los franceses es masculino. Un chemisier, una blusa. Chemisier. Vamos a repetir. Je porte un pantalón. Yo uso un pantalón.
Je porte une chemise. Yo llevo puesto una camisa. Je porte un pull. Yo llevo puesto una chompa. Je porte une jupe. Je porte une robe. Jupe es falda. Je porte une robe. Yo llevo puesto un vestido. Je porte un manteau. Yo llevo puesto un abrigo. Je porte une écharpe. Une écharpe. Yo llevo puesto una bufanda. Vamos a repetir. Repita conmigo. Je porte un t-shirt. T-shirt. T-shirt es un polo, llevo puesto un polo. Ustedes tienen que decir je porte. Yo llevo puesto o yo uso. Je porte. Oui, cuando te pregunte, qu'est-ce que tu portes? ¿Qué llevas puesto tú? Qu'est-ce que tu portes? Je porte une ceinture, un cinturón. Je porte une cravate, yo llevo puesto una corbata. Je porte une veste, yo llevo puesto una casaca. Je porte un blouson, yo llevo puesto también una casaca. Es un sinónimo de veste, sino que las casacas, cuando dice blouson, son un poquito más largas y más acolchadas. Je porte un chapeau, yo llevo puesto un sombrero. Je porte un sac à main, una cartera. Je porte un chemisier, yo llevo puesto una blusa. Ahora aprenderemos cómo decimos los objetos de vestir las prendas de vestir en plural. Porque nos falta todavía zapatos, nos falta decir guantes, nos falta decir anteojos. ¿Cierto? Bien, vamos a hacer entonces. Vamos a poner acá entonces, niños. S'il vous plaît. ¿Cómo decimos entonces en plural? Esto va a ir en sus fichas. En las fichas que ustedes tienen. Vamos a ver aquí. Número 15. Yo voy a poner acá je porte. ¿Qué es que tu portes? Je porte de. Ya no, en plural ya no se dice on, ni tampoco une, sino de. Je porte de significa unos, unas. Je porte de gants. Yo llevo puestos unos guantes. Je porte de chaussures. ¿Qué cosas son chaussures? Son los zapatos. ¿No? Je porte de chaussures. Si ustedes pueden poner los colores, je porte de chaussures noirs, zapatos negros. Je porte de chaussures blancs. Yo llevo puestos zapatos blancos. Oui. Je porte de chaussures. Chaussures, como digo, chausica. Chaussures. Chaussures, zapatos, chaussures. Y guantes, gants. También tenemos en plural, je porte. Ya no se dice un ni une, como acá en singular, sino de, ¿no? De gants, de chaussures. Je porte de lunettes. Los anteojos, je porte de lunettes. Lunettes. ¿Sí? Y vamos a hacer algo más en plural. La última, 18. Je porte de chaussettes. Son los calcetines, las medias, ¿no? Oui. Je porte je porte de chaussettes. Miren cómo se escribe chaussettes. Con doble S y doble T. De chaussettes. Los calcetines y las medias. Todo esto va a ir en su ficha. Ahí ustedes lo van a leer. Y estamos hablando en forma afirmativa. Oui. Vamos a ver entonces. Sujeto, el verbo porter, es el verbo usar, llevar puesto, algo. Je significa yo. Je porte. Y de gant sería el sustantivo complemento. ¿Cierto? Bien, niños. Finalmente, vamos a ver aquí. Hasta aquí estamos quedando lo que es el plural. No olviden que estamos usando de. Unos y unas. Ese de significa unos, unas en plural. Cuando nos referimos a dos o más cosas. ¿Oui? Bien. Un niño me dijo, profesor, ¿cómo se dicen zapatillas? Tenis. Tenis, ¿no? Je porte de tenis. También podríamos decir así, ¿no? Je porte de tenis. Ya tenemos allí zapatos. Y zapatillas sería, número 19. Je porte de tenis. Se llama tenis. El tenis, las zapatillas. Así lo llaman allá. Tenis. ¿Oui? Bien. Acá me dice, profesor, ¿y cómo dice aretes? Je porte la boucle d'oreille. La boucle d'oreille. Boucle. Aretes, boucle. Y collar. Collier. Collar, collier es masculino. Le collier.
Y anillo, anillo. Bague, la bague. ¿No? La bague. Un anillo, la bague. Bague. Si escribes la bague, pues se dice bague. Y finalmente, un brazalete, bracelet. Bracelet. Vamos a poner una prenda más, pero no es una prenda de vestir, sino una prenda que usamos, como también es el reloj, ¿no? Se dice montre, montre, que es el reloj de pulsera, ¿no? Pero ya no lo pongo acá porque acá está en plural. Se dice montre. ¿Cómo se escribe? Montre. Acá lo voy a poner, ¿no? La montre. La montre de bracelet. De bracelet. Bracelet es bracelete. Le montre de bracelet. O le montre en bracelet. O sea, es un reloj de pulsera. Montre. Montre, entonces sería reloj. Bien, chicos. Esto vamos a ir llevándolo en sus fichas y lo van a ir aprendiendo. ¿Oui? Bien, niños. Au revoir. A bientôt.